Hola oyentes de Radio Sefarad, una entrega más del Anaquel, libros de filosofía judía, siempre de la mano de Pablo Dreisig. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, querido Jorge? ¿Cómo estás? Sí, hoy vamos a colocar, tenemos el placer de colocar otro libro en nuestro anaquel de una biblioteca imaginaria, borgiana, judía infinita. Y hoy vamos a colocar un libro que de alguna manera dialoga con el libro que colocamos la semana pasada. Véase la columna de la semana pasada. Y si recuerdan, la semana pasada colocamos un libro sobre el llamado Renacimiento judío de la mano de la generación posterior a la Haskalah y impulsado por Martin Buber. Y en este caso, el libro que vamos a colocar hoy, cuyo autor es el profesor doctor Giuseppe Veltri, se llama Il Rinascimento nel pensiero ebraico, es decir, el renacimiento en el pensamiento judío, hebraico, y el libro es quizás, yo diría, al día de hoy, el libro más importante, el compendio, la suma de los estudios o del momento más relevante acerca de los judíos y el Renacimiento italiano. El libro de Giuseppe Veltri, este libro que hoy colocamos, tiene la particularidad que no solo es una esperable pieza de género donde sumariamente se pase revista a filósofos, humanistas, gramáticos, exégetas, músicos, poetas y hasta escritores de prosa del Renacimiento judíos, sino que además de todo esto, de toda esta masa informativa que por supuesto trae el libro para un lector que quiere ingresar al mundo de los judíos, el rol, el papel de los judíos en el Renacimiento italiano, no solo decía se trata de hacer una división entre humanistas, neoplatónicos, escolásticos, cabalistas, judíos que jugaron un rol fundamental en el Renacimiento, sino también ver los aspectos más inesperados y los aspectos menos edificantes que tuvo esa relación judío-renacimiento italiano. Para comenzar, entonces podemos decir que hay una tradición heredada, una premisa compartida, pero que Veltri pone en cuestión, acerca de que el ideal universal, humanista, esteticista, tolerante, de concordia, que levantaba el Renacimiento italiano, hubiera de hecho preparado una confluencia perfecta con las aspiraciones de ingreso
a la cultura y a la sociedad de los judíos. Si esto pudo haber sido cierto en parte, deja ver el texto de Giuseppe Beltri. Sin embargo, el autor enfatiza que el Renacimiento no fue como en el iluminismo una exaltación de valores universales exentos de particularismos de raza, de religión, haciendo confluir todas las particularidades en un hombre nuevo, el hombre del Renacimiento. No. El Renacimiento estuvo profundamente marcado, nos advierte el autor, por una idea cristiana de creación, que volvió entonces más compleja la relación con los judíos y con los artistas, los intelectuales judíos. Esto no quita que, por otro lado, apunta el autor, el Renacimiento, aunque en sí mismo no constituyó esa figura idealizada de concordancia universal, de concordia, de humanismo sin particularismo, de eliminación de las diferencias. Esto no quita que haya funcionado como un faro, como una figura, sobre todo para impulsar luego el reformismo en el judaísmo. Es decir, las tendencias secularizantes judías tomaron recurso, fueron a buscar, encontraron en el Renacimiento un momento ejemplar. De tal modo que, por ejemplo, la revisión del famoso, del texto maseniero acerca del Renacimiento italiano, del alemán Burckhardt, la revisión del libro, estuvo a cargo del historiador y lingüista Ludwig Geiger, que fue el hijo nada menos que de Abraham Geiger, el precursor, casi el fundador, podríamos decir, de la reforma judía, del reformismo judío. Y estamos hablando ya del 1800. Sin embargo, cuando esta obra sobre el Renacimiento se edita, sobre todo en una de las ediciones se censura, en la 13ª edición, entonces de el Renacimiento de Burckhardt, se eliminan todas las referencias que el hijo de Abraham Geiger, que Ludwig Geiger, había hecho a los judíos en el Renacimiento. La ambivalencia del Renacimiento en este sentido, como un momento de nueva atención del mundo occidental cristiano por el judaísmo, porque es el momento de búsqueda de las fuentes, donde Europa redescubre fuentes antiguas, antes de ese momento de algún modo eclipsadas, tuvo ciertamente que
entusiasmar a los judíos renacentistas de la zona de Italia y aparece incluso dentro del campo de estudios judíos un florecimiento de los estudios de retórica, se renueva la prosa hebrea, hay un nuevo amor por la gramática, por el léxico, por la literatura, la música, y esto, por ejemplo, por el propio Dante, y esto aparece sobre todo en figuras como Yehuda Messer León y Yohanan Alemano. Allí se ve, digamos, este aspecto de positivo, entre comillas, de exaltación, esta porosidad y estos intercambios de los mundos judíos y del Renacimiento, que, bueno, por supuesto se ve en la obra de Ficino, de Pico della Mirandola, la influencia, etcétera, etcétera. Sin embargo, la otra cara de esta visión heredada positiva fue efectivamente que generalmente el interés del mundo artístico e intelectual cristiano, renacentista, italiano, era precisamente la apropiación de ese acervo, de ese patrimonio cultural para fines polémicos que incluían la conversión de los propios judíos o explotar la idea de la prefiguración, de cómo en los textos judíos estaba prefigurado el cristianismo. Es decir, ese uso polémico para las querellas, para las discusiones, había sido también una prevención que tuvieron también muchos de los intelectuales y religiosos y filósofos judíos, como por ejemplo el rabino Loeb, que mantuvo ciertos pruritos frente al humanismo cristiano. Hay una parte muy bella, muy hermosa de este libro, que es una lectura de los famosos diálogos de amor de León Hebreo, quizás uno de los textos más importantes del Renacimiento. En los diálogos de amor hay hay una parte que es un lamento del propio León Hebreo, del autor, en que se lamenta por los tiempos presentes. Yehuda Abravanel, León Hebreo, se lamenta de los tiempos presentes, y Beltri conecta este lamento con la conversión al cristianismo de su propio hijo, del hijo de León Hebreo, de Yehuda Abravanel, con lo cual esta idea del Renacimiento como progreso, como confianza en el porvenir, como fe en un hombre nuevo, queda puesta en duda por esta otra cara del Renacimiento, que también significaban las conversiones y la ruptura con la tradición. Este es un tema clave que, en mi opinión, organiza el libro, que es la ruptura con la tradición, que también afectó generacionalmente a los protagonistas de este periodo, sobre todo a los judíos italianos del Renacimiento, que ya en la figura de Yehuda Abravanel, de León Hebreo, y su hijo, convertido al cristianismo forzosamente,
y que parece ser que una de las razones por las cuales Yehuda Abravanel escribe su texto, Diálogos de Amor, en italiano, es también un mensaje al hijo y un recuerdo al hijo respecto de la tradición y de las fuentes y de conservación de esa tradición. Esta es la otra cara respecto de a esta idea triunfante de un tiempo progresivo en el Renacimiento italiano. También el libro tiene un aspecto informativo invalorable respecto a las corrientes filosóficas que dominaban la época y a los judíos italianos en el Renacimiento. Por ejemplo, hay un examen meticuloso y preciso sobre, podríamos decir, 3 corrientes principales filosóficas del Renacimiento italiano. Por una parte, el escolastismo aristotélico, averroísta, representado por el filósofo judío italiano Obadia Sforno, y su libro, su obra, Lumen Gentium. Luego también, por supuesto, el neoplatonismo del ya mencionado León Hebreo, que es una de las obras cumbres del Renacimiento italiano, y también, y sobre todo, el escepticismo filosófico, que esto es sumamente interesante. 2 pensadores judíos italianos del Renacimiento, Yehuda Moscato y Simone Lusato. Simone Lusato es una figura muy importante del Renacimiento italiano judío, que introducen figuras del escepticismo, de la duda, del antidogmatismo en el pensamiento judío. Y aquí también habría que hablar de Azaria de Rossi, otro importantísimo pensador judío, una suerte de símil en algún sentido de Spinoza, expulsado, excluido de la comunidad judía, con textos de carácter antidogmático, y que precisamente Mendelssohn, uno de los impulsores de la Reforma muchos años después, antes habíamos mencionado a Abraham Geiger, Mendelssohn precisamente lo cita a Azaria de Rossi como un precursor de toda esta línea crítica judía, antidogmática, enfrentada a la ortodoxia. Y finalmente el libro tiene un capítulo muy interesante sobre una filósofa, poeta y literata, Sara Copio Zuliam, veneciana, y echar luz sobre esta figura me parece que es la joya, la perla que cierra el libro. Un estudio muy interesante, decía, sobre esta filósofa, literata, poeta judía veneciana, Sara Copio Zuliam. Algunas cuestiones sobre el objeto, sobre el artefacto, sobre el libro. El libro está editado en una edición, en una muy cuidada edición llamada Paideia, una edición que se llama Biblioteca di Cultura Ebraica Italiana, dirigida por el propio Giuseppe Veltri y por Saverio Campanini de la Universidad de Bolonia y por Alessandro Ghetta del INALCO de París. También decir que Giuseppe Veltri es un investigador, un scholar, un profesor muy, muy importante en el orden de los estudios judíos contemporáneos.
Él dirige el instituto, el Centro Maimónides de Estudios Avanzados en la Universidad de Hamburgo, y tiene tiene textos fundamentales sobre el escepticismo filosófico en la tradición del pensamiento judío, y varios libros sobre Simone Luzzatto, que ya mencioné antes. Tiene un libro también muy importante sobre Yehudá Moscato y el mundo intelectual judío de Mantua en los siglos XVI y XVII. Tiene un texto también muy original sobre el cuerpo judío, corporeidad, sociedad e identidad en el Renacimiento y en la Edad Moderna. Este texto él lo curó, lo editó. Así que bueno, colocamos hoy este libro, Il Rinascimento nel pensiero ebraico, el Renacimiento en el pensamiento hebraico, del profesor Giuseppe Veltri. Y con este libro te agradecemos también el acercarnos a todas estas figuras del pensamiento judío que generalmente desconocemos porque o no han sido traducidas o digamos son demasiado actuales, pero seguramente con bastante poco esfuerzo un libro en italiano es accesible para los que dominan el español. Así que recomendamos este Il Rinascimento en el pensiero hebraico de Giuseppe Veltri, y te invitamos como siempre a participar y a seguir poblando de libros de filosofía y pensamiento judío nuestro anaquel. Hasta la próxima, Pablo Dreisig. Gracias, querido Jorge.